finalmente podemos empezar. Entonces, de nuevo, buenos días a todos. Hoy vamos a finalizar con esta revisión que se ha arrancado en las clases previas sobre los primeros dos capítulos de este texto de Casimali, que son muy importantes porque nos dan la base de lo que es el análisis estructural. ¿De acuerdo? No podríamos ir directo a los métodos de cálculo sin tener bien planteado, bien definido el problema. Y uno de los problemas con los que uno se topa al arrancar con cualquier análisis estructural tiene que ver con la determinación de las cargas y luego con la distribución de las cargas sobre los distintos elementos estructurales. Por ejemplo, vigas, columnas, fundaciones, etc. Entonces hemos visto un primer ejemplo, que es este que estoy mostrando ahora en la pantalla, la última clase, de manera que ustedes pueden ver cómo se hace la distribución de las cargas, de manera que ustedes pueden ver cómo se hace la distribución de las cargas en función de la geometría. Esta geometría que tenemos acá en esta losa es muy simétrica, muy simple. Vamos a hacer un ejercicio práctico. En realidad yo les voy a dejar una planta arquitectónica para que ustedes puedan replicar esta misma distribución, pero ya con algo más realista. ¿De acuerdo? Entonces, nos habíamos quedado la última clase en la determinación de las cargas y estaba yo haciendo esta revisión sobre lo que son las cargas, empezando por las cargas muertas, cargas vivas y demás. Entonces yo voy a continuar, lo mostré muy rápidamente en la clase anterior, entonces ahora vamos a tratar de ahondar un poquito más en los detalles. ¿De acuerdo? Entonces voy escribiendo por acá. A ver, no sé si se lee lo que estoy escribiendo. ¿Alguien me puede confirmar? No, Inge. No, Inge. ¿No? Ok, vamos a cambiar entonces esto, un segundo. A ver, ahora debería de estarse viendo. En la pantalla se ve la sección 2.2 referida a las cargas muertas. Entonces yo voy a anotar lo mismo, carga muerta. Utilizamos la misma denominación nosotros en castellano. Lo más importante cuando se habla de carga muerta está relacionado con el peso propio de los materiales, el peso unitario de los materiales. Fíjense ustedes, en esta tabla tenemos, por ejemplo, los pesos en kilonewtons metro cúbico de aluminio, de ladrillo, del hormigón, que quizás es el material que más interés va a tener para nosotros, el acero estructural, la madera. Obviamente esta lista es bastante más amplia, hay muchas cosas más que se pueden enumerar, digamos, más materiales, muchísimos más materiales. Entonces, un aspecto básico es cómo se determina la carga. Supongamos nosotros que tenemos un panel, una losa de hormigón armado que recae sobre 4 columnas. Voy a poner un caso muy simétrico y muy de libro, ¿no? Tengo una losa, vamos a suponer, un panel de 6 metros y en la otra dirección 3 metros. Esto es visto en planta, y visto en elevación, esto es así, en elevación. Un perfil, quiero decir. Por ejemplo, supongamos que son 15 centímetros. Espesor constante de losa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo estimar la carga? Voy a llamarle Q a la carga, debida
al peso propio, la carga muerta de esta losa. Utilizamos el subíndice D para referirnos a carga muerta. Es bastante frecuente utilizar eso, donde el D viene de muerta, pero dicho en inglés. Entonces, ¿cómo se podría calcular con estos datos la carga muerta en unidades de kilonewton sobre metro cuadrado? Que como han visto en el cálculo de distribución de cargas, es lo frecuente. Se suele expresar en unidades de fuerza por área. ¿Cuál sería el cálculo que hay que hacer en este caso? ¿Alguien me podría decir? Jóvenes, ¿se está escuchando? ¿Qué cálculo podríamos hacer? Volumen por peso unitario, Inge. ¿Perdón? Y el volumen por el peso unitario. Ajá, sí, sí, sí. Ese es una posibilidad. En realidad, como lo que yo quiero es el peso o la carga en todo caso en kilonewtons, la fuerza en kilonewtons dividida entre el área, el cálculo que tengo que hacer es simplemente multiplicar 23.6, este dato que lo estoy leyendo de mi tabla. Miren, aquí voy a escribir esto. La carga que me han pedido es simplemente el peso unitario del hormigón, del concreto le voy a llamar. Estoy utilizando gamma para referirme al peso unitario, multiplicado por el espesor. Al espesor lo voy a denotar por H, es el espesor de la losa. Estoy suponiendo que esta losa tiene un espesor constante de 15 centímetros. Entonces, llevando todo a unidades consistentes, el peso viene dado por 23.6 kilonewton sobre metro cúbico. Y si esto multiplico por 0.15 metros, que es el espesor, me va a dar, me ayuda alguien por favor con el número, 5.9. eso es, 5.9 kilonewton sobre metro cuadrado la carga. Entonces, siempre es posible calcular la carga superficial a partir de un peso unitario. En el caso de losas, la forma de calcular siempre es por metro cuadrado. Es la manera más lógica de analizar una losa, conocer la carga por unidad de superficie. Y para eso lo único que requiero es el espesor de la losa. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo ya sé que sobre toda esta losa, de forma distribuida, uniformemente distribuida, tenemos una carga de 5.9 kilonewtons por metro cuadrado, únicamente debida al peso propio de la losa. O sea, no hay ninguna carga adicional. Por eso se llama carga muerta. Y dentro de la carga muerta estamos hablando del peso propio de la estructura. Entonces siempre es posible hacer esto. Claro, ahora les planteo esta situación. ¿Qué tal si la losa no tiene espesor constante, si no tiene un espesor de este estilo? Como en una losa alivianada. Por ejemplo, podríamos conocer algunos datos, 40 centímetros, por ejemplo, de alivianado, 10 centímetros de base en la vigueta, otros 10 al otro lado, 5 centímetros de carpeta de compresión, y en total pongámosle una vigueta, aquí voy a poner mi cota, una vigueta total de 30 centímetros.
por decir algo. Estas son dimensiones bastante típicas para un sistema de losa de entrepiso. Entonces viene la pregunta, suponiendo que esa losa es esta misma, o sea, vista en planta es esta misma, pero vista en elevación es esta otra, ya no tiene un espesor constante. Ahora, ¿a qué es igual el peso propio? Bueno, si bien el problema por la geometría de la losa con viguetas es más complicado, es un poquito más complicado, pero la lógica es la misma, el procedimiento es el mismo. Lo único que yo necesito es multiplicar el peso propio del hormigón, el peso unitario, 23.6, por el espesor de esta losa. Entonces acá yo tengo alternativas. Una alternativa podría ser convertir esta losa con viguetas en una losa equivalente de espesor constante, equivalente en masa, buscarle la equivalencia. La otra podría ser calcular el área de vigueta, esta área, no de vigueta, sino de losa, con todo y sus viguetas, todo, para, por ejemplo, 1 metro. De manera que tengamos el peso distribuido a lo largo de una franja de 1 metro, y por ese lado yo voy a poder obtener el peso propio de la losa. Podría hacerlo sobre toda la losa, sobre los 6 metros en una dirección o 3 en la otra, o si, como les estoy mostrando acá, para 1 metro no más y luego extenderlo a los 6 o a los 3, donde quiera analizar. Acá no aclaré yo si las viguetas van en una sola dirección o van en las dos. El caso más sencillo sería que vaya en una sola dirección, ya sea orientada sobre el lado corto o sobre el lado largo de la losa. Y si tuviésemos viguetas en las dos direcciones, la situación sería un poquito más complicada, porque visto en planta, si dibujo mi planta, tendría algo así como esta situación, unos casetones. No es muy fácil dibujar, pero yo espero que todo el mundo ubique lo que estoy queriendo decir. Esto que estoy dibujando son los casetones, visto en planta. Y claro, lo que queda al interior son las viguetas. Entonces tengo viguetas en las dos direcciones, ¿no? Entonces siempre es posible, a partir del dato, en este caso 23.6 kilonewton sobre metro cúbico, que es el peso unitario, y conocida la geometría de la losa, siempre es posible calcular el peso propio. ¿De acuerdo? Entonces, dejo para que ustedes analicen exactamente cómo harían el cálculo, pero ya les estoy dejando dos alternativas. Una es tratar de buscar el equivalente de esta losa con viguetas en una losa de espesor constante, pero el equivalente tiene que ser en masa, ¿no? O sea, una losa de espesor constante, pero con el mismo peso que una losa de viguetas. Esa es una alternativa. O la otra es directamente calcular el peso así como viene, ¿no? Por ejemplo, para una franja de 1 metro, como yo conozco aquí la geometría, miren, aquí yo tengo 40 centímetros más 10 centímetros más 10, ya llevo 60. Entonces podría extenderme 20 centímetros más a un lado, 20 al otro, y tengo mi franja de 1 metro. Yo sé que en 1 metro de losa me caben 2 viguetas. Seguro que me caben 2 viguetas. Entonces voy a analizar solamente esta franja. Por lo tanto, yo podría calcular el área, comprendí esta área que he resaltado, podría calcular, es un problema geométrico sencillo, son rectángulos, puedo calcular esa área. Y si esa área la multiplico por el largo de la vigueta, supongamos nosotros, o el largo de la losa, supongamos nosotros que estamos analizando en esta dirección, y aquí está mi franja de 1 metro. Entonces, si yo multiplico el área de la sección transversal de la losa por 1 metro, tendría área, no por 1 metro, sino por 3 metros,
que sería el largo de la franja, todo esto estaría yo analizando. Multiplico el área de sección transversal por 3 metros, que es la longitud total de la franja, y eso me daría el peso total en una franja de 1 metro de longitud. ¿Se entiende? Tendríamos el volumen para 1 metro, y ese volumen multiplicado por 23.6 nos daría tantos kilonewtons en 1 metro. ¿Sí? Entonces eso lo podemos multiplicar por 6 metros en la otra dirección y ya tengo el peso total de la losa como una carga puntual, tantos kilonewtons. Lo vuelvo a distribuir entre 6 por 3, es decir, entre 18, y tengo los kilonewtons en metro cuadrado, kilonewtons sobre metro cuadrado. No sé si todo el mundo me está siguiendo lo que estoy queriendo hacer. Entonces, les pido ahora hacer el cálculo. Primero ustedes y luego lo verificamos entre todos. ¿De acuerdo? Para este caso, para esta losa con viguetas, vamos a suponer viguetas en una sola dirección. Las viguetas van a estar orientadas en este sentido. Solo. ¿Ok? ¿Todo el mundo me entiende? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Puedes repetir, Inge? Se ve medio borroso su pantalla. Oh, ya. A ver, ¿a todos les queda borrosa la imagen, la pantalla? Sí, borroso es. Sí, que no se ve nada, se corta. No se ve No, nada. no se ve nada, oscuro está. Todo rayado nomás. Ya. Caramba. No. Inge, en los ajustes de Classroom se puede subir la calidad, creo, del video, de la transmisión. Sí, lo que pasa es que está configurado que, para que sea acorde al ancho de banda que tengo. Yo en este momento, por eso he empezado más tarde la clase, estaba tratando de corregir el problema del ancho de banda, pero no, estoy con un internet muy débil ahorita. A ver, vamos a intentar alguna alternativa. Aguárdeme un segundo. A ver, estamos nuevamente guardando la sesión y estoy nuevamente compartiendo la pantalla del libro. Ustedes tienen la imagen ya en el Classroom, esto que se ve borroso acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos analizando el problema de las cargas muertas. Las cargas muertas principalmente se refieren al peso propio de la estructura y a toda la carga adicional que se incluye a la estructura. Generalmente la determinación de las cargas muertas se hace con ayuda del programa de cálculo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, SAP. Si uno le indica a SAP que la losa es una losa de espesor constante de 15 centímetros de espesor, entonces el programa internamente calcula por nosotros el peso propio. Estos 5.9 kilonewtons metro cuadrado de esta parte donde estoy pasando el puntero en este momento, estos 5.9 kilonewtons sobre metro cuadrado, el programa calcula por nosotros. ¿Qué datos necesita el programa? Pues necesita conocer el espesor de la losa, obviamente toda la geometría de la losa, y además necesita que le indiquemos cuál es el peso propio o el peso unitario del concreto, en este caso 23.6. Toda esa información se le tiene que proveer al programa para que pueda calcular por nosotros el 5.9 kilonewtons metro cuadrado. ¿De acuerdo? Cuando la losa tiene espesor constante, este cálculo es muy sencillo. Lo único que hemos hecho es multiplicar peso unitario 23.6 por el espesor de la losa, 15 centímetros, puesto en metros, y eso es lo que da. Pero ahora les estoy pidiendo que hagan el ejercicio, el cálculo, con esta geometría que muestro acá en la parte superior izquierda. Esta, que es una losa, pero una losa con viguetas, una losa aligerada o alivianada. Entonces, lo que les pido es lo siguiente. Vamos a suponer que la losa cubre todo este panel
que tiene 6 metros en una dirección y 3 metros en la otra, y que las viguetas están orientadas en el sentido que muestra esta flecha azul. ¿De acuerdo? O sea, solo hay viguetas en este sentido y no hay viguetas en el sentido horizontal. Ahora, lo que les explicaba hace un momento es que la forma más sencilla de calcular esto es agarrando un ancho de franja unitario. Entonces, yo sé que toda la losa, todo el panel tiene 6 metros, pero voy a trabajar con solo uno, para una franja de 1 metro. Entonces, acá arriba había indicado yo esto. Tengo 1 metro de ancho de franja. Yo sé que en ese metro entran 2 viguetas porque cada vigueta está separada por este alivianado de 40 centímetros. Con toda seguridad, en 1 metro de franja voy a tener 2 viguetas. Entonces yo agarro esta mi franja de 1 metro centrada, ¿no?, simétricamente, de manera de que tengo 40 centímetros de alivianado, 10 de base de vigueta más 10 al otro lado, ya llevo 60 centímetros. A esto le sumo 40 centímetros más para completar 1 metro. 40 centímetros que van 20 por la izquierda y 20 por la derecha. Esta es mi franja. Entonces la forma de calcular es la siguiente. Necesito que ustedes saquen el área de esta sección transversal de losa con sus viguetas. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta área? Voy a buscar luego el volumen total de hormigón en la franja de 1 metro, que tiene 1 metro de ancho y 3 metros de largo. Aquí lo estoy viendo, 3 metros. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar el área de sección transversal, que tengo aquí marcada, por 3 metros. Área por longitud me da volumen. Entonces tengo el volumen total para una franja de 1 metro. Como en total tengo 6 metros, simplemente ese volumen lo multiplico por 6. ¿De acuerdo? Y con esto tengo el volumen total de la losa. Conocido el volumen total, ya puedo introducir el peso unitario y sacar el peso total. Ese es el plan, eso es lo que había dicho hace un momento, y quisiera que ahora ustedes hagan el cálculo primero y en un par de minutos revisamos los números, a ver si coincidimos todos con el resultado. ¿Está bien? ¿Se entiende mejor ahora? ¿Se ha podido ver mejor? Si se entiende, Inge, le editamos entonces el volumen total de toda la losa. Exactamente. Quisiera en realidad este dato, mire, este último, el equivalente al 5.9 kilonewtons sobre metro cuadrado, o sea, el peso de la losa por metro cuadrado. Dícteme ese último resultado y luego vamos a mirar los cálculos intermedios. ¿De acuerdo? A ver, vamos trabajando, por favor. A ver, si me pueden dictar algún resultado, por favor. Aquí yo voy a hacerme un campito para escribir. Voy a hacer los cálculos por acá. Primero que nada necesito el área. Esta área. Si ya alguien ha logrado calcular esa área, por favor, en metros cuadrados. 0.1 metros cuadrados. No hay más decimales, da así exacto, 0,10. Sí, exacto, sí. Perfecto. 0,10 metros cuadrados. Esto multiplicado por el largo, que son 3 metros, da el volumen. Entonces el volumen sería área por la longitud, L le voy a llamar a la longitud, o sea, 0,10 multiplicado por 3. Entonces este volumen sería simplemente 0,3 o 0,30 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces el peso de hormigón sería gamma del hormigón por volumen total. ¿Gamma cuánto es? Bueno, sigue siendo 23.6 kilonewtons sobre metro cúbico. Multiplicado por 0,30, ¿cuánto me da?
3.0. 7.08. Eso es. Bueno, yo ya me quedé sin espacio y no quiero borrar nada, así es que lo voy a hacer aquí arriba. Disculpen el desorden, ojalá siguiendo la grabación se entienda bien todo lo que está escrito. ¿Me repite, por favor? 7.08. Eso es. 7.08, ahí arriba estoy escribiendo, kilonewtons. Esta vez, debido a la geometría, al problema de la geometría, he tenido que calcular primero el peso total. O sea, tengo ahora el peso total de la losa que antes no calculé, no fue necesario calcular antes. Directo obtuve lo que quería, que era el peso por metro cuadrado. Aquí tengo simplemente el peso total. Entonces, ¿cuánto sería la carga debida al peso propio? Tendría que dividir ahora 7.08 kilonewtons. Perdón, me falta hacer un cálculo más. Este peso que acabo de calcular es solamente para una franja de 1 metro. Tengo que multiplicarlo por 6. Entonces esto voy a corregir. 708 kilonewtons tengo que multiplicar todavía, no es el peso total, sino que tengo que multiplicar por 6, porque tengo 6 metros en la otra dirección, ¿verdad? Y esto me da 42.48. Eso es, kilonewtons. Ahora sí, con esto puedo calcular el peso por unidad de área. 42.48 kilonewtons dividido entre el área, y el área es 6 por 3 metros cuadrados. Entonces, QD, me ayudan con este cálculo. $2.36. Eso es, kilonewtons metro cuadrado. Esto que está en azul y en recuadro sería el peso propio de la losa, pero de la losa alivianada. Entonces, fíjense, se puede comparar con el 5.9 que obtuvimos hace un momento para la losa maciza. Claramente, al ahorrarse material con el alivianado, pues uno ahorra peso también, ¿no? Ahora, no estamos seguros si son equivalentes estas dos losas, pero al menos son dos espesores bastante frecuentes, ¿no? 15 centímetros de espesor de losa para una losa maciza es bastante razonable, incluso a veces se usa más de 20 centímetros de espesor constante, en tanto que la losa alivianada que he mostrado a la izquierda es de lo más frecuente que hay. Esta aparece Dije una en gran corrección, cantidad. el 5.9 es 3.54. Cuando le dicté mal, parecía 0.25 cuando se veía borroso. Ya, ok. O sea, hay un dato que está mal. ¿Cuál es? A ver. El resultado es 3.54. No es ¿De cuál? 5.9, es 3.54. Ya. Maciza. Ok, este 5.9 me está diciendo su compañero. Lo voy a corregir entonces. Acá. Esto, ¿verdad? Sí, Ok, voy a poner el resultado correcto entonces. ¿Cuánto es? 3.54. Eso es. Bueno, de todas maneras se nota la diferencia. 3.54 para la losa maciza y 2.36 para la livianada. Y es lógico, ¿no? Es de esperar, por algo se llama losa alivianada. Y la ventaja es pues que nos ahorramos peso, y eso tiene dos repercusiones. Por un lado, gasto menos material, hay menos hormigón. Por otro lado, al haber menos peso, las columnas no necesitan ser tan grandes, ni las vigas, ni las fundaciones. Entonces ahorro también en material en el resto de los componentes. Esa es la razón por la que hoy en día
prácticamente nadie utiliza losas de espesor constante, sino todos losas alivianadas en una o en dos direcciones, ¿no? Bueno, esa es la forma de calcular. ¿Ok? Si hay alguna duda, alguna observación, por favor. ¿Puede repetir el otro método que dijo que podríamos usar también? Sí, lo que yo les decía era hallar la equivalencia entre la losa de espesor variable, o sea, la losa alivianada, y una losa de espesor constante. Entonces hay que hacer un cálculo geométrico. A ver, miren, voy a necesitar borrar esto. Entonces, si todo el mundo está conforme con estos números antes de que borre. Sí. Todos conformes, excelente. Entonces voy a hacer lo siguiente, a ver, aguárdenme. Ese método de la equivalencia en masa es muy interesante. Bueno, esto está muy cachito. Eso era. El método de la equivalencia en masa es bastante interesante y se puede hacer lo siguiente. Miren ustedes, yo tengo mi losa, esta losa que está acá, la losa real, la que tiene viguetas, y voy a tratar de sacarle un equivalente. Y ese equivalente lo puedo obtener en peso de la siguiente manera. Voy a buscar una losa de espesor constante y claro, lo que quiero es la altura equivalente. ¿Cómo podríamos hallar esa altura equivalente? Bueno, voy a comparar una franja de 1 metro con una franja de 1 metro de la losa equivalente y simplemente las áreas tienen que ser iguales. Es tan simple como eso. El área me habían dictado hace un momento de la losa real es 0. ¿Cuánto era? 0.1 creo, ¿no? A ver, corríjanme. Sí, 0.1. 0.1. Del otro lado yo tengo base por altura, 1 metro por h equivalente. Entonces, h equivalente había sido 0.1, en este caso metros, porque el metro cuadrado con el 1 metro cambia la unidad. Entonces, esta altura es de 0.1 metros. Y ustedes podrían hacer el cálculo a partir de ahí como si estuviesen en el caso de la losa de espesor constante. Eso es lo que quería decir. Entonces estamos garantizando que el peso es el mismo. ¿Se entiende la idea? Sí, que se entiende muy bien. Eso es. Bueno, esto en cuanto a al peso propio. Entonces voy a dejar atrás esta parte. Sigamos con la revisión. Tenemos que acabar hoy, así es que voy a tratar de acelerar en lo que me queda de tiempo. Eso es. Acá en el libro muestran un cálculo a manera de ejemplo para, no sé si me pueden seguir con el puntero, para un sistema de piso, de losa de entrepiso, con un espesor de 125 milímetros de concreto reforzado que se ve en la figura, ¿no? Entonces dejo para que ustedes puedan analizar el ejemplo. De hecho ya lo habíamos visto, me parece, hasta cierto punto en la clase anterior. Dejo para que ustedes lo vean. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el ejemplo que he utilizado yo. Vamos a lo que son las cargas vivas. De esto también ya hablé en la clase previa. Lo más importante es referirse a algún código. Esto es fundamental. Cuando hablamos de cargas vivas, tenemos que referirnos a algún código. Cargas vivas. Entonces,
una muy buena idea es utilizar el ASCE. Algunos en nuestro medio le llaman ACE, no importa. Yo le voy a llamar ASCE, que es el código americano de cargas. En este libro justamente se hace referencia al ASCE, fíjense acá. Si ustedes le dan una mirada a este material, que por cierto es muy fácil de obtener en la red, acaba de salir la versión 7.22. El ASCE que se ocupa de las cargas es el ASCE 7. O sea, todos los ASCEs que nos interesa para este tema son ASCE 7. Y lo que viene a continuación es el año. Generalmente intervalos de 5 o 6 años van actualizando. Entonces teníamos la versión de la ASCE, por ejemplo, la 05, que era el 2005, la 10, luego de la 10 pasaron a la 16, se demoraron 6 años, y estuvimos utilizando la versión 16 hasta hace poco, y bueno, ya ha salido hace muy poco tiempo ha salido la versión 7.22. Entonces siempre es importante estar actualizados, mirar las últimas versiones de las guías. Pero el fondo del problema no cambia. Lo que uno tiene en estos manuales son esto: cargas para, por ejemplo, edificios, en el caso de la SCE. En el caso de puentes hay que ir a la norma de puentes, que en el caso de los americanos es la norma AASHTO, etc. Entonces lo que viene es acá, si es que me siguen con la lectura, tenemos el uso o la ocupación del ambiente. En función del uso o la ocupación del ambiente se puede estimar la carga de diseño, la carga viva. Por ejemplo, si estamos en habitaciones de hospitales donde van a estar los pacientes, en edificios o departamentos residenciales, hoteles, aulas de clase, etc. En todos esos casos, el ASCE sugiere utilizar 1.92 kilonewtons sobre metro cuadrado de carga. En el caso de bibliotecas, salas de lectura, quirófanos en hospitales, laboratorios, etc., la carga sube, lo cual es lógico porque tenemos un peso mayor. Aquí hay que entender que la carga viva no se refiere a vivo en un sentido biológico, como lo entenderíamos habitualmente. Vivo se refiere a esa carga que puede cambiar tanto de magnitud como de posición a lo largo del tiempo. Entonces, si yo ocupo un ambiente como un escritorio, por ejemplo, tengo mi mesa de escritorio, ahí coloco mi computadora, tengo mi silla, etc. Resulta de que toda esa carga es carga viva, porque el rato menos pensado yo decido irme a otra habitación, cargo mi escritorio, cargo mi silla, cargo todo y tengo la carga en otro lugar. A eso se refiere carga viva. Entonces, cuando uno dice que 1.92 kilonewtons sobre metro cuadrado es para un edificio de departamentos, no está considerando únicamente el peso de las personas, que desde luego son carga viva, sino además el peso de todo aquel mobiliario y demás cargas que pueden haber móviles cuando ya esté funcionando la estructura, cuando ya esté en su vida útil, ¿no? Por acá, por ejemplo, se habla de salones de danza, restaurantes, gimnasios, 4.79, miren qué grande, más del doble comparado con el 1.92 que tenemos acá. ¿De acuerdo? Esta tabla que tenemos aquí en el ASCE es muy larga. Les pido que ustedes revisen, ya no nos va a dar el tiempo de nosotros ver acá en la clase, pero ustedes pueden buscar en la red la versión, cualquier versión, da igual, desde la versión 2010 de este manual, está muy bien, 10, 16 o 22, cualquiera, ¿ya? Y esta tabla ocupa hojas y hojas dentro del código.
todos los casos que ustedes podrían imaginarse. Ahora, eso es en cuanto a la norma americana. Hay una tendencia muy buena, muy buena en nuestro país, de alinearnos con la norma americana en todo, dentro de la ingeniería estructural. ¿Sí? Para información de ustedes, hubo un tiempo en el que las normas bolivianas estaban más relacionadas con España y por ende con los eurocódigos. Pero eso ya pasó, no se le dio continuidad y hoy en día la norma boliviana, que se denota así, NB, norma boliviana 1225 00, y acá viene 1 o 002 o 003, son las tres normas que estamos usando ahorita. Una de estas está referida a cargas, ¿sí? Me parece que es la número 2, ahorita no recuerdo bien. Esta sería la 1225002 para cargas. Lo bueno es que esa norma ha tomado como referencia la norma americana. Así es que no nos estamos inventando nada nuevo, simplemente se ha adaptado a nuestros materiales, a nuestra realidad, el código americano. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Igual pueden ustedes encontrar en la red, hay versiones que están circulando desde hace mucho de la norma boliviana y pueden revisarla. ¿De acuerdo? Y estas son versiones muy recientes, 2015, 2018 y incluso más recientes. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí con lo que son las cargas vivas, no hay mucho que decir, nada de inventarse, los ingenieros en esta parte no tienen que inventarse nada, sino ir a un código y utilizar lo que el código exige y nada más. ¿Ya? Sigamos adelante, a ver qué más indican acá en el libro. El tema de cargas vivas que hace un rato yo les mencionaba para puentes, ¿no? El ASCE es para edificios principalmente, mientras que en el caso de puentes, bridges, la norma que se usa es el AASHTO LRFD. Acá, en el caso de Bolivia, no hay una versión de norma de puentes independiente. Entonces, directamente lo que hacemos es agarrar el AASHTO LRFD, directo, sin vuelta que darle. En el caso de los puentes, las cargas vivas, aquí yo tengo una figura, son esto. Miren esta ilustración tan interesante. Si bien nosotros en nuestro medio local no tenemos una sola vía que tenga estas características, fíjense, esto es un viaducto, como los viaductos que tenemos en Cochabamba, pero claro, una escala más grande y con una carga viva de tráfico, de vehículos, pues muy grande, muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Afortunadamente no hay que estar contando uno por uno los autos, sacando su peso y no. Simplemente hay que basarse en los códigos. En este caso, repito, en el AASHTO. La versión más reciente es el AASHTO LRFD. Ya tendrán ustedes oportunidad en su curso de puentes de ahondar en esta norma, ¿no? La van a mirar con mucho detalle. Entonces acá lo único que a mí me interesa es mencionar que existe un código. Por ejemplo, ese código habla de un camión tipo al cual se lo denota por HL93. Es una carga tipo que trata de representar a todos los vehículos que por el puente van a transitar. ¿De acuerdo? Entonces, sin ir en mucho detalle, la norma lo que hace es asegurarse que el camión tipo, o sea, borro a todos estos y pongo un camión con una carga que tiene que ser equivalente a esta situación que tenemos acá. Ya se darán cuenta ustedes, ha tenido que haber una estadística por detrás y un trabajo hasta cierto punto de prueba y error hasta ir encontrando la mejor equivalencia. Menos mal que para nosotros no necesitamos, reitero, hacer ningún cálculo en detalle, estar contando pesos de autos ni nada, es simplemente usar la norma y nada más en este caso. Aquí está el camión tipo.
Entonces, se hace de cuenta que todos esos carros que vieron hace un momento se cambia por camiones tipo, un camión tipo. Básicamente es eso, con pesos ya definidos, tantos kilonewtons en el eje delantero, en los otros ejes y demás. Yo sé que por el puente no necesariamente va a pasar este, pero es con este con el cual se diseña. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la carga viva, tanto en tren de cargas como en carga uniforme, para el caso de puentes. Por cierto, esta situación del camión tipo yo voy a mencionar en este curso cuando estemos viendo líneas de influencia, porque una de las aplicaciones de las líneas de influencia son justamente en puentes, cuando se analiza cargas móviles, camiones de diseño. ¿Ya? Por ahora, como esto es solo una introducción, basta con saber que hay que ir al AASHTO y ahí están las cargas. Y no solo en el caso del AASHTO, sino, o sea, de puentes vehiculares, sino también existe el tema de los puentes férreos, ¿de acuerdo? Que durante un tiempo, en el caso de Bolivia, decíamos, bueno, existe esto, pero no es muy importante para nosotros porque no hay ferrocarriles, no hay líneas férreas. Bueno, ha cambiado la historia. Ahora resulta que en Cochabamba, con motivo del tren, ¿ya? Que, por cierto es tren lo que se va a tener ahí. El tren puede ser un tren liviano, un tranvía, sigue siendo un tren, o un tren muy pesado, sigue siendo un tren, sigue entrando dentro de la denominación de tren. Entonces el tren que vamos a tener en Cochabamba ha obligado a construir algunos puentes, y esos puentes han tenido que ser diseñados utilizando alguna norma de vías férreas. Una conocida, de nuevo, de los americanos es la AREMA, ¿no? Entonces, bueno, se han tenido que hacer estas cosas. El viaducto de la 6 de agosto, por ejemplo, para la vía férrea, ha tenido que considerar no una carga de vehículos, sino una carga de trenes. Y fíjense, la idea es similar. El tren de cargas ahora tiene muchas cargas puntuales, y aquí está 178 kilonewtons, 356 en cada uno de estos puntos, bien especificadas las dimensiones, etc. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, aquí no hay que inventarse nada, simplemente ir a la norma que corresponda y ya tengo la carga viva. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay una otra carga que se conoce como carga de impacto. Esto está relacionado con, bueno, básicamente choques, impactos. Los puentes están hechos o deberían de estar hechos para soportar impactos. Otra vez viene a colación un tema de nuestro medio local. Hubo un puente, que todos saben de cuál estoy hablando, que en algún momento no pudo soportar un impacto cabalmente, hubo un fallo estructural y el puente se vino abajo, y sigue abajo ahora. Todos saben de cuál estoy hablando. Entonces, estas cargas son importantes y se las toma en cuenta también dentro de la determinación de cargas. ¿De acuerdo? Rápidamente, y ya para terminar la clase, hay otras cargas adicionales como las cargas debidas a eventos climáticos. Acá, por ejemplo, dentro del propio ASCE, que les mencionaba hace un rato, aparecen todo tipo de cargas, entre ellas las cargas, por ejemplo, de nieve. En nuestro medio local, específicamente en Cochabamba, no tenemos nieve, ¿no? Pero lo que sí tenemos es granizo, que no es lo mismo, pero bueno, el problema hasta cierto punto se lo puede tomar como equivalente. Y el otro tipo de cargas son los sismos. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, para estimar esas cargas hay que ir a las normas. En el caso de Bolivia, no tenemos una norma para lo que es nieve o granizo. Esto es todavía un pendiente en Bolivia. Pero en lo que se refiere a sismos, sí existe lo que se conoce hoy en día como la guía
boliviana de diseño sísmico. La versión vigente es la 2020. Hay un comité de esta guía. Por cierto, yo formo parte de ese comité junto con varios ingenieros de distintos lugares del país, y se ha publicado este manual el año 2020. Es la versión más actualizada que está vigente. Entonces, en el tema sismos, sí tenemos información en Bolivia, ¿ya? En este momento, en la materia de hiperestáticas, simplemente menciono el asunto y ustedes podrán ya en materias como ingeniería antisísmica, cabalmente, estudiar en detalle toda esta situación, ¿no? Simplemente hoy sepan que hay una normativa en Bolivia para trabajar con sismos. Tema nieve, granizo, por ahora no, como les mencioné hace un momento, pero seguro que ya vamos a ponernos al día también con eso. Entonces, bueno, denle una lectura a esta parte del texto. Queda luego el tema del viento. La carga de viento está también especificada en el ASCE y también en la norma boliviana. Hace un rato les mencioné las normas bolivianas, que aquí voy a volver a escribir. La NB 1225.001, 002 y 003. La 1 es de concreto, la 2 es de cargas y la 3 es de viento. ¿De acuerdo? Esto es de concreto y esto es de cargas en general, y se ha hecho una específica de la 3 para viento. Entonces, estas son las normas bolivianas. Entonces, muy relacionadas con la norma americana. Se ha hecho una adaptación simplemente a nuestra realidad. Entonces, les pido que le den una leída a este texto. Ya no lo voy a mirar con mucho detalle, pero les estoy mencionando dónde estaría la referencia para el caso de Bolivia. Es todo un tema esto del viento. Si yo estoy diseñando un edificio de 2 pisos, de 3 pisos, el viento no es tan importante. Pero si yo diseño un edificio de 15 pisos, aquí en Cochabamba, el viento sí es importante. El viento hace que la estructura bambolee, se desplace lateralmente. Entonces es muy importante tomar en cuenta al viento. Acá hay unos mapas para Estados Unidos. En el caso de Bolivia tenemos algo similar con las velocidades de viento de diseño. ¿De acuerdo? En el caso de Cochabamba, por ejemplo, se usa 160 kilómetros por hora como la velocidad de diseño. Imagínense una ráfaga de 160 kilómetros por hora. Ese es el viento de diseño en Cochabamba. ¿Sí? Ya no le vamos a dar más énfasis acá, solo mira un poco las figuras. Esto es fundamental cuando se habla de viento. Interesa mucho la geometría tanto en planta como en elevación de la estructura. Esto parece ser una casita, un tinglado, algo así. Entonces miren cómo el viento impacta en un lado en presión, el resto está básicamente en succión, y bueno, hay que diseñar para todas estas cargas. En el curso de hiperestáticas vamos a ver el análisis de pórticos, por ejemplo, sujetos a cargas laterales. Y estas cargas laterales bien pueden ser estas cargas de viento que vemos acá, actuando sobre la estructura, actuando sobre el techo de la estructura. Miren, muy importante la geometría. Cuanto más plano es el techo, menos problemas tengo en cuanto al viento. Cuanto más empinado es el techo, más presión de viento tengo. Pero por el otro lado, si el techo es plano, se me acumula el agua, y si hay granizo, el granizo se vuelve hielo y eso es peor. Entonces, por eso siempre se le da una pendiente, ¿no? Bueno, aquí hay mucho detalle en cuanto al viento que ya no lo voy a más que mencionar. Incluso hay unos ejercicios por acá. El texto menciona cargas de nieve. Ya lo dije hace un momento, en Bolivia no tenemos una normativa para nieve y tampoco nos es tan significativa, pero sí el granizo, principalmente en tinglados. Esto sí es serio. Han debido ver videos, grabaciones, y si no, busquen. Varios tinglados han fallado en
el país en los últimos años por un diseño inadecuado al granizo. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pero ya habrá materias en las que ustedes podrán analizar ese detalle. Algunos otros casos un poco, bueno, algunos otros casos de carga, por ejemplo, la presión del suelo. Acá yo tengo un muro y tengo suelo, o puede ser agua también, en el caso de un recipiente que está, de un embalse, por ejemplo, que está soportando la carga lateral del agua. Entonces, por lo general, la distribución de presiones, esto lo han visto en suelos, es triangular, sin importar si esto es suelo, si esto es agua, la distribución por lo general es así. Por lo general es así. ¿De acuerdo? Bueno, con esto estaríamos completando. Tomás, por favor, sí, Tomás. Hay un aspecto adicional que tiene que ver con las combinaciones de carga. Por lo general, en fase de diseño lo que se hace es mayorar las cargas. Aquí D, por ejemplo, representa la carga muerta, L la viva, etc. Vean cómo no vienen solas, lo cual es lógico, ¿no? Las cargas no actúan solas, sino actúan combinadas. Estas combinaciones están en los códigos. Entonces tampoco hay que inventarse nada, solamente usar la combinación que está en los códigos. Ya yo les comentaré en los ejercicios qué combinación van a usar y cómo es que vamos a trabajar tanto en los cálculos a mano como con el SAP. ¿De acuerdo? Con esto está finalizada esta primera parte. Lo único que resta es que yo les deje una planta arquitectónica con el ejercicio que ustedes van a realizar. ¿De acuerdo? Entonces aquí detengo la clase. Si alguien tiene alguna pregunta breve, porque ya nos hemos pasado de la hora. Si alguien tiene alguna pregunta, jóvenes. ¿No? Muy bien, nos quedamos acá entonces. El día de mañana arrancamos ya con los métodos de diseño. Hasta la próxima clase. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima, Inge.